Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a la programación que os ofrecemos diariamente. Una programación variada para toda la familia. Cada día intentamos compartir reflexiones, estudios bíblicos, tertulias, espacios que lo que pretenden es edificar las vidas. Queremos edificarte con estos mensajes. Damos gracias a Dios por otros canales de YouTube cristianos que también predican la palabra. Lo hacen con sana doctrina. Uno cuando llega a casa, después de una semana de mucho trabajo, se ducha, cena, está con la familia, pero hay momentos donde desconectamos, quizás de la televisión, y nos conectamos a plataformas como YouTube, Spotify, iVoox, Facebook. Incluso nos conectamos a aplicaciones. Puedes hacer lo mismo con esta aplicación de Radio Solidaria. Te puedes conectar y muchas veces cuando desconectamos nos gusta relajarnos, tumbarnos en la cama, en el sofá y escuchar, ¿verdad? A mí me gusta escuchar reflexiones cristianas, mensajes cristianos, predicaciones cristianas. Cada uno llega a su casa, se conecta a su predicador favorito y escucha el mensaje que Dios ha puesto en ese predicador. Quiero que me acompañes. Quiero que en este día puedas dejar tus cargas, tus preocupaciones a un lado, porque vamos a viajar a Israel. Sí, vamos a viajar a Israel y hay una enseñanza para ti y para mí en este día. Hoy quiero hablarte de los filisteos. Hoy vamos a hablar un poquito de la situación actual en Israel. Quiero que me acompañes, nos vamos a meter en la máquina del tiempo que tenemos aquí en Radio Solidaria y en Solidaria TV y vamos a viajar a la época de los filisteos. Porque lo que está sucediendo ahora mismo en la actualidad entre Israel y esa franja de Gaza y esos palestinos inocentes tiene que ver mucho con lo que vivía Israel en tiempos del rey David, en tiempos donde los filisteos buscaban el exterminio de Israel. Acompáñame en estos minutos. Como siempre decimos, es una pequeña opinión. Queremos que tú también des tu opinión, sobre todo respetando a la persona que ha dejado un comentario o a los que estamos compartiendo estas reflexiones. A lo mejor tú no piensas igual, pero te invito a que con respeto, con humildad, aportes tu comentario, aportes una pequeña reflexión de lo que estamos hablando. Los filisteos eran una antigua población del suroeste de Canaán. Eran conocidos por su constante enemistad con los israelitas. A través de este mensaje vamos a explorar quiénes eran los filisteos, sus principales ciudades, la importancia de Gaza en los tiempos proféticos, su destrucción profetizada y las razones bíblicas de su enemistad con Israel. Son enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, son enseñanzas que podemos aplicar a la situación actual de Israel y la franja de Gaza, y por eso queremos abordar todo lo que está sucediendo ahora mismo. Recordar que Gaza es un territorio controlado en gran parte por el grupo terrorista Hamás. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo marítimo que se estableció en la costa sureste de Canaán hace unos siglos atrás. Se cree que eran parte de los llamados pueblos del mar, quienes migraron desde el mar Egeo y la región de Anatolia. Su llegada a Canaán está documentada tanto en la Biblia como en varios registros egipcios. Los filisteos
eran conocidos por su avanzada tecnología en la fabricación de armas y herramientas de hierro, lo que les daba una ventaja militar superior con todos los pueblos circundantes. Los filisteos estaban organizados en una pentápolis, es decir, un sistema de 5 ciudades-estado independientes pero colaborativas. Cada ciudad tenía su propio gobernante, conocido como serén. Ese es el término hebreo. Además de su destreza militar, los filisteos eran conocidos por sus prácticas religiosas que incluían la adoración a dioses como Dagón. Esta es un poquito la historia, el origen, la cultura de los filisteos. Ahora bien, ¿cuáles son las ciudades importantes de los filisteos en la Biblia? Hay 5 ciudades importantes. Y cuando lees el Antiguo Testamento, en varios libros las menciona. De hecho, una de ellas es la que más se está mencionando en la actualidad, y tú la conoces. Gaza, situada en la costa sur de Canaán. Gaza era una ciudad fortificada y un importante centro comercial. Fue escenario de numerosos conflictos con Israel. Y te estoy hablando de los tiempos del Antiguo Testamento. Lo que te acabo de decir, por lo menos la segunda parte, es lo que se está viviendo en este lugar. Ahora mismo Gaza es un escenario de varios conflictos con Israel. No los palestinos, los terroristas de Hamás. Otra ciudad importante de los filisteos y que menciona la Biblia es Asdod, que también existe en la actualidad. Asdod era conocida por el templo del dios Dagón, donde el Arca de la Alianza fue llevada después de ser capturada. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 5. La tercera ciudad más importante de los filisteos, Ascalón. Ascalón era un puerto importante y era un centro de comercio. Cuarta ciudad, conocida. Esta la vas a conocer también. No solo Gaza, Gat era otra ciudad importante. Y la conocerás porque la ciudad de Gat era la ciudad de origen del gigante Goliat. Lo puedes leer, primer libro de Samuel, capítulo 17. Se conoce a Goliat de Gat. Gat era otra ciudad importante de los filisteos. Y la quinta ciudad, Ecrón, también mencionada en el contexto de las luchas con Israel. Estas son las ciudades más importantes de los filisteos en la Biblia. Y ahora mismo, varias de estas existen en la actualidad. Pero Gaza, como menciona la palabra de Dios, y es la que ahora mismo está en todas las noticias, es la que proféticamente va a ser destruida. En la Biblia hay referencias bíblicas sobre estas ciudades. Jueces capítulo 16, versículo del 1 al 3, relata una de las visitas de Sansón a Gaza y cómo él arrancó las puertas de la ciudad. Y encima se las echó a la espalda. Tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 7, la historia de cómo los filisteos llevaron el arca de Dios al templo de Dagón en Asdod. Y vino por consiguiente las consecuencias de llevarse el arca de la alianza a un templo que había sido levantado para este dios Dagón. Esto lo puedes leer, recuerda, primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Y otra referencia bíblica, la que te he mencionado, Goliat de Galat, el paladín filisteo. Qué bonita historia, ¿verdad? Próximamente subiremos un estudio sobre las enseñanzas que nos deja esa historia de David y Goliat de Gat. Gaza es mencionada en varios libros proféticos del Antiguo Testamento donde se predice su destrucción debido a su iniquidad y su hostilidad hacia Israel. Ahora te estarás preguntando, Josele, ¿cuáles son esas profecías
que hablan sobre la destrucción de Gaza. Te voy a mencionar 3 pasajes. Jeremías capítulo 47, versículo 1. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Amós capítulo 1, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevaron en cautiverio a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Por último, Zacarías capítulo 9, versículo 5. Gaza verá y temerá, también Ecrón, porque su esperanza será avergonzada y el rey perecerá de Gaza y Ascalón no será habitada. En este versículo menciona 3 ciudades de los filisteos: Gaza, Ecrón y Ascalón. Está hablando que estas ciudades serán destruidas. Estas profecías están reflejando el juicio de Dios contra Gaza por sus acciones contra el pueblo de Dios y su participación en el comercio de esclavos y otros actos de injusticia. Lo que sucedió el 7 y 8 de octubre es algo que la palabra de Dios está mencionando. Que en Gaza y en otros puntos de Israel se llevaron rehenes, se llevaron a civiles, a inocentes, a túneles. Y todavía hay cientos de rehenes que no han sido devueltos. Todavía hay personas y hay gobiernos que apoyan a estos terroristas. Porque uno puede decir: yo no estoy a favor del terrorismo de Hamás, pero es que ahora mismo son los que están gobernando esa franja de Gaza. Lo venimos anunciando y lo seguiremos diciendo. Israel no tiene una lucha contra los palestinos. Tiene una lucha contra los grupos terroristas que dirigen la franja de Gaza, que son el sistema político, por decirlo de alguna manera, que está gobernando en los últimos años y que son los que se esconden detrás de los civiles. Por eso hay tantas víctimas colaterales. Por eso hay tanta muerte de inocentes. ¿Dónde se esconden los terroristas? En hospitales. No en el propio hospital en sí, debajo del hospital. Hemos visto las imágenes de cientos de túneles conectados entre sí, un hospital hacia un centro comercial, de ese centro comercial conectado a una guardería, a un colegio, de esa guardería a una plaza, lugares donde hay muchos inocentes, hay muchos civiles, hay personas paseando, trabajando, y los terroristas actúan debajo. Por eso hay tantos inocentes que mueren. Los terroristas de Hamás se esconden debajo de campamentos de refugiados. Los terroristas de Hamás se esconden debajo de casas habitadas por civiles. Esto es así. Hemos visto imágenes. Y si no me crees, en Telegram puedes ver la situación actual entre Israel y los terroristas de Hamás. Y ves cómo los sargentos, los generales, los soldados del FDI llevan cámaras en tiempo real, accediendo a los túneles y entrando por un lugar de un túnel, saliendo por otro, y resulta que entraban en ese túnel en un hospital y acababan en un centro comercial. A lo mejor piensas, esto te lo estás inventando. No, esto es real.
Hay imágenes, hay vídeos. No están manipulados. No están editados. No son manipulados como hacen los medios de comunicación hoy en día, que te cortan una parte del vídeo y tú lo ves y ya te has posicionado a favor de alguien o en contra. Pero a mí ponme el vídeo completo. No me pongas la imagen que tú quieres que vean otras personas. Ponme las imágenes completas. Los soldados ofrecen las imágenes completas. Debajo de hospitales, armamento, rifles de asalto, granadas, lanzacohetes, misiles, todo debajo de hospitales. Y en Europa se calla. Y aquí en España se promueve el rechazo a Israel, como se está viviendo en México, como se está viviendo en Bélgica, como se está viviendo en París, como están atacando a las embajadas de Israel en estos lugares. Eso es delito de odio. No es libertad de expresión como nos quieren vender hoy en día. Esto va a crecer en todo el mundo. México, Bélgica, París, por destacar lugares importantes, reconocidos. Llegará un momento en que esto estallará por todos lados y habrá una persecución a Israel como nunca antes ha habido. Y por supuesto, si persiguen a Israel, a ti y a mí, como discípulos de Cristo, como cristianos, nos van a perseguir. La Biblia ya documenta numerosos enfrentamientos entre los filisteos y los israelitas. Esta enemistad entre los filisteos y los israelitas tenía 4 razones y todas tenían que ver con el territorio, pero no solo con el territorio, con cosas que tienen que ver con la religión. Conflictos militares. Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 4. La historia de Sansón y su conflicto con los filisteos, incluyendo su matrimonio con una mujer filistea y sus posteriores actos de venganza. Te menciono este pasaje porque habla de una enemistad entre los israelitas y los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. La famosa historia de David y Goliat que simboliza la lucha entre Israel y los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo del 1 al 6. La muerte del rey Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, en el monte Gilboa. Estos son los conflictos militares. Estas eran las luchas de los israelitas contra los filisteos. Con sus 5 ciudades, entre ellas Gaza. La enemistad entre los filisteos e Israel se atribuye a varias razones: territorial, religiosa y cultural. En lo territorial, ambas naciones buscaban expandir y consolidar su territorio. En lo religioso, los filisteos adoraban a dioses paganos como Dagón, mientras que los israelitas seguían al Dios de Israel. Y en lo cultural, había diferencias culturales, tecnológicas, como el uso del hierro por los filisteos, y eso generaron fricciones. Estas son algunas razones, pero la razón fundamental es que esto viene desde los tiempos del Antiguo Testamento, viene desde la época de Noé. Es que podemos decir prácticamente que desde esa época, incluso me atrevo a decir la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero sobre todo me centro en la época de Noé. Noé, cuando sale del arca y planta la viña, se emborracha y se queda desnudo. Y hay una actitud de uno de los hijos de Cam, que es la que hace que Noé, cuando vuelve en sí, maldiza a su generación. Porque en vez de cubrir la desnudez, este hijo se ríe y le cuenta lo que ha visto a sus hermanos, a Sem y a Jafet, que estos 2 hermanos son los que cubren la desnudez del padre.
Y Noé maldice la generación de Cam. Y de Cam vienen todas las naciones enemigas de Israel. Cuando Dios envió el diluvio, solo quedaba Noé y su familia. Así que podemos decir que de Cam vienen todas las naciones enemigas de Israel, que fueron las naciones malditas por Noé. Y una división de familias. De Cam vienen todos los enemigos de Israel, todos y cada uno de ellos. Ahí es cuando empezamos a ver poco a poco cómo los enemigos de Israel iban creciendo y cómo querían su destrucción. Y después, por supuesto, llega el momento de Jacob y Esaú y su progenitura. Cómo Jacob consigue la primogenitura de su hermano Esaú. Eso es lo que andan buscando por todos los medios las naciones enemigas de Israel. Hablando de los amalecitas, de los filisteos, de los hititas, de los jebuseos, de los amorreos, de los amonitas, de los moabitas, cananeos, etcétera, etcétera, etcétera. La situación actual de Israel y la Franja de Gaza sigue siendo tensa y conflictiva. Llegará un momento en que Gaza será destruida. Lo profetiza la palabra de Dios. Las enseñanzas nos ofrecen perspectivas y guías sobre cómo abordar estos conflictos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo en medio de esta situación? Confiar en Dios. Una enseñanza que podemos sacar de lo que está sucediendo en Israel es que tú y yo debemos confiar en Dios en tiempos de conflicto. La palabra de Dios enseña a confiar en Dios incluso en medio de adversidades. Los israelitas buscaron a Dios en sus luchas contra los filisteos. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De esta situación entre Israel y la Franja de Gaza, todo lo que está sucediendo ahí, podemos sacar estas enseñanzas. Orar por la paz en Jerusalén. Y confiar en Dios en estos tiempos difíciles de conflicto. La palabra de Dios también nos enseña a amar a los enemigos. Jesús enseñó a amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen. Tu deber y mi deber no solo es orar por la paz en Jerusalén, es orar por los enemigos de Israel. Es orar por ellos. En lugar de perpetuar el conflicto, tú y yo estamos llamados a ser pacificadores, nos guste o no. Y sabemos que Dios hará justicia, tanto para un lado como para otro. Pero ahora nuestro deber, nuestra parte es orar por la paz en Jerusalén, orar por los enemigos de Israel. Tu llamado y mi llamado es ser pacificadores. Somos bienaventurados. De hecho, Jesús lo menciona en el monte de las bienaventuranzas. Con ese sermón, ¿verdad? Ese famoso sermón de las bienaventuranzas. Somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, verso 9. Tú y yo debemos buscar la paz en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro puesto de trabajo. Buscar la paz y seguirla. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces podemos decir que si yo no busco la paz, soy un conflictivo, busco enemistad, lo que hago es buscar odio, buscar separación, destrucción, romper unidad. Entonces no soy hijo de Dios, soy hijo de Satanás. Blanco y en botella, así de claro. Si no buscas la paz, no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? ¿De Satanás? ¿Del padre de mentira? El que busca destruir la familia, el hogar, las vidas, los matrimonios, la relación de los padres
con los hijos, la relación de los hijos con los padres. Si no buscas la paz en tu hogar, lo siento, pero no eres hijo de Dios. Si yo soy un conflictivo que busco la agresión, que busco el conflicto, no soy bienaventurado. No soy un pacificador, no soy hijo de Dios. Busquemos la justicia y la misericordia, porque son pilares esenciales en busca de la paz. Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En la actualidad, Gaza es conocido por ser un territorio controlado en gran parte por Hamás, una organización que varios países consideran terrorista. Y ese control ha perpetuado el conflicto con Israel y ha llevado a una serie de enfrentamientos violentos, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, que es lo que se ve ahora mismo. La Franja de Gaza es una de las áreas más densamente pobladas y está enfrentando numerosos desafíos humanitarios. Hay un bloqueo impuesto por Israel y por Egipto, obviamente tiene que ser así. Si no bloqueas ahora mismo la situación en esa franja, posiblemente terroristas se hagan pasar por familias y pueden llegar a Egipto y de ahí se pueden extender por otros países, por otras naciones. Luego hay tensiones internas, hay conflictos armados. Eso es lo que está complicando la situación en Gaza. Y en tiempos modernos, tú y yo somos llamados a orar por la paz de Jerusalén, la reconciliación entre los pueblos. Esto incluye orar por la protección de los inocentes, buscar soluciones pacíficas a través del diálogo, a través de esa comprensión mutua que se está perdiendo. ¿Tú te crees que los terroristas de Hamás buscan la paz? No. Los terroristas de Hamás no buscan la paz. Los terroristas de Hamás buscan guerra. A ellos les interesa que Israel desaparezca, sea destruida. No les interesa que Palestina sea un Estado. Que se nos quite de la cabeza que ese es el anhelo de los terroristas de Hamás. No. Quizás es el anhelo de los inocentes, de los civiles, pero los terroristas de Hamás no quieren eso. Quieren la destrucción de Israel. Esto sucedía ya en el Antiguo Testamento, cuando los filisteos se enfrentaban al pueblo de Israel, buscaban su destrucción. Y Gaza ahora mismo es un lugar donde unos quieren controlar ese lugar, destruir a los que dirigen ese lugar, a los terroristas de Hamás, pero es que los que están en ese lugar, que son los terroristas, quieren destruir a Israel. Y ahora mismo el mundo está posicionado, o una parte a favor de la situación de Palestina, los palestinos, y otra parte está a favor de Israel. Y choca. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, dice la palabra de Dios. Este pequeño mensaje de los filisteos, de Gaza, nos da varias lecciones sobre la confianza en Dios, el amor hacia los enemigos, la búsqueda de la paz. Estas enseñanzas, sobre todo en el contexto del conflicto entre Israel y Gaza, nos tienen que llevar a ti y a mí a ponernos de rodillas, a orar a Dios por la paz en Jerusalén, la paz en Israel. Estamos llamados a ser agentes de paz, de reconciliación, confiando en la justicia y en la misericordia de Dios. Y cuando aplicamos estas enseñanzas podemos contribuir a un mundo más justo, pacífico. Y vamos a reflejar el amor de Cristo
en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. La situación no mejora, no hay cambios. Esto seguirá yendo de mal en peor. Ya la gente sale a las calles a manifestarse y lo que está haciendo no es una manifestación pacífica. Los tiempos de paz llegará un momento en que se acabarán. Hasta que venga Jesús, hasta que venga el Rey de Reyes y establezca ese reino de paz. Pero por ahora habrá falsa paz. Por ahora la situación entre Israel y Gaza irá a peor, hasta que Gaza, proféticamente, sea destruida. Y quién sabe si cuando Gaza sea destruida, todas las naciones se vuelvan contra Israel. ¿Estaremos preparados para esa situación?